Todo nuestro paciente que esté expuesto a una terapia de oxigenación necesita tener nosotros procuremos dar una oxigenación de calidad y lo más cercano posible a cómo funciona nuestro sistema respiratorio alto, ¿no? Dice, el acondicionamiento de los gases inspirados a un valor de temperatura y humedad lo más fisiológicamente posible es una práctica esencial para las pacientes con vía aérea artificial que reciben tratamiento con oxígeno. Sabemos que durante la inspiración la vía respiratoria superior calienta y humidifica el aire que inspiramos de modo que llegue a una temperatura a los pulmones, a una temperatura de 37 grados y una humedad de 44 miligramos de humedad absoluta. Sabemos que al aspirar la mucosa solo recupera el 25% del calor y humedad añadido durante la aspiración. Este proceso enfría y seca la mucosa, ¿no? Eh, Esto debemos tenerlo muy claro nosotros cuando damos oxigenación a nuestros pacientes. Debemos procurar en lo posible, si tenemos un paciente con oxigenación prolongada, que ésta sea húmeda, con una debemos conseguir una con humedad de 44 miligramos por litro y una temperatura de 37 grados, que es la temperatura corporal normal, ¿no? Durante la inspiración, el aire es filtrado, además, no solamente es calentado, ¿no? Y humidificado, también es filtrado, eliminando la mayoría de los contaminantes, optimizando el intercambio gaseoso y protegiendo el tejido pulmonar, ¿no? Las partículas contaminantes son atrapadas, neutralizadas y transportadas hacia la vía aérea superior. Cuando inspiramos, el aire ingresado por las fosas nasales son calentadas y humidificadas en las fosas y pasan a los pulmones ya con una temperatura de 37 grados. Pero no solo eso es la función esa de la nariz, también de atrapar los pelitos que tenemos, los vellos que tenemos en las fosas nasales desde recién nacidos, atrapan cualquier contaminante, ¿no? Y protege, esto se queda acá, por eso es que nos formamos los moquitos que le llamamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son contaminantes que van quedándose ahí, son partículas, polvo, partículas que se quedan ahí porque los atrapan y hace que el aire que nosotros inspiramos sea más puro y sea óptimo para los pulmones. El oxígeno, ¿qué riesgos y complicaciones tenemos de la oxigenoterapia? ¿No? Primeramente, que el oxígeno suplementario sabemos que sale de una toma que es fría, de 10 a 15 grados centígrados. Y definitivamente seco, no está humidificado porque viene el oxígeno directo frío. Aún con un uso de un humidificador, cuando este opera a una temperatura para suministrar el gas inspirado a menos de 32 grados, ¿no? La humedad puede reducirse al punto en donde la formación de tapones de moco ocurre en la vía aérea. Cuando tenemos una terapia de humidificación y esta opera, como dice, a una temperatura menor de 32 grados, de todas maneras la humedad es casi baja. Esto, cuando no tenemos humedad, tiende a hacerse tapones de moco, ¿no? Y se quedarse en la vía aérea, ¿no? Durante la oxigenoterapia con dispositivos de bajo flujo, como son las puntas nasales o las cánulas binasales, las mascarillas simples o con reservorio, a pesar de usar de un borboteador o de un humidificador, ¿no? El oxígeno que vamos a inspirar a flujos mayores de 5 litros por minuto provoca sequedad e inflamación de la vía respiratoria alta. ¿Por qué? Porque es que es seco y no está bueno, pueden procurar humedad, pero no tibiedad, o dar un oxígeno tibio. Esto también provoca que haya inflamación de la vía respiratoria alta, ¿no? Dice que bajo circunstancias normales los sistemas de oxígeno de flujo bajo, como cándulas y mascarillas, no presentan ningún riesgo, o sea, no nos va a provocar ninguna infección, ¿no? Siempre y cuando se usen en el mismo paciente y no sean reemplazados diariamente, ¿no? Sin embargo, no se encuentran efectos de este y de otros riesgos, o sea, que tengamos un babito con oxígeno por cándula binasal o con bajo flujo cándulas y mascarillas, es mucho menos la probabilidad que nuestros niños, si es que use su mismo cánula por toda la temporada que está con nosotros, ¿no? Se infecte. Pero tampoco significa que no puede infectarse. No hay una pequeña posibilidad. Acá tenemos una máscara con reservorio. Vemos que sale del flujómetro del gas, del oxígeno, viene todo. Generalmente tenemos un borboteador, que son los humidificadores,
que nos da un poco de humedad, pero no nos calienta, ¿no? Y esto lesiona de todas maneras las vías respiratorias altas. Durante la oxigenoterapia con dispositivos de alto flujo, que son los nebulizadores, cascos cefálicos, tienda facial, o sea, alto flujo nos refiere que tenemos ponemos flujómetro a más de 8, 10, 15, 10 litros por minuto. Los de bajo flujo son las cánulas binasales o mascaritas que tenemos un máximo de 3 litros por minuto, ¿no? Ya, en caso de la oxigenoterapia con dispositivos de alto flujo, que es el nebulizador, el casco cefálico, la tienda facial, la humedad puede llegar a garantizarse e incluso puede llegar a ser demasiado. Pero esto no nos libra de que la temperatura no sea la adecuada, ¿no? Sobre todo, y el paciente presenta incremento de frecuencia respiratoria también. El exceso de humedad proporcionado por sistemas de alto flujo, dice, modifica las características de las físicas del moco, que al ser muy acuoso, no va a ser, puede ser desplazado hacia la vía aérea superior por el sistema mucociliar. O sea, tengamos en cuenta que de todas maneras, a pesar de dar humidificación húmedo, no nos va a liberar de que el niño no forme moco, ¿no? Por eso hay que siempre estar observando cómo las vías aéreas superiores del bebé, hay que limpiarlo, hay que estar constantemente viendo y procurar siempre de tratar de darle una oxigenación tibia y húmeda, ¿no? Ahora, eso es en caso de los sistemas de oxigenoterapia que no son invasivas. En el caso de las pacientes con vía arterial artificial, que es la ventilación invasiva, los gases inspirados no pasan por la nasofaringe, por lo que estos no toman el calor y humedad de los vías respiratorios inferiores. Significa que ahí nos saltamos, como dice, bypassamos la vía respiratoria superior, que nos permite de todas maneras humidificar un poco, humidificar y humedecer el oxígeno, ¿no? Esta pérdida de calor y la humedad de la vía respiratoria baja resulta en secciones más espesas, difíciles de aspirar y con frecuencia tapones mucosos, ¿no? Acá al bypassear tenemos que procurar ya desde el inicio, desde que damos la ventilación mecánica, poner un aire un aire húmedo y tibio con una temperatura de 37 grados, ¿no? Para evitar de que al ingresar el aire frío se formen más tapones, ¿no? Como dice acá, el aire frío aumenta la reactividad bronquial y eventos de broncoespasmo en pacientes susceptibles, independientemente si respiran o no a través de una vía aérea artificial. No sé si han observado ustedes que cuando nebulizan a nuestros pacientitos es horrible, les sienten y tú cuando les dejas de nebulizar se sienten heladitos. ¿Por qué? Porque el aire frío, no solo eso, sino que no sé si han observado que cuando el bebé tú lo nebulizas, tiende a procrear, bueno, esa es la función en realidad, de que suelte los moquitos. Pero en el caso de nuestros pacientes intubados que están con una temperatura que no controla a 37 grados, va a haber un aumento de las secreciones y de tapones, ¿no? Eso es por el aire frío. Dice, dependiendo de la utilización de la energía eléctrica, podemos acondicionar los gases inspirados, estos sistemas van a dividir sistemas pasivos cuando no te lo utilizan y sistemas activos cuando lo usan, ¿no? La siguiente que le voy a mostrar es un cuadro, ¿no?, de las ventajas y desventajas de cada sistema. Los sistemas que son de sistemas pasivos, cuando no usan energía eléctrica, y los sistemas activos cuando sí usan energía eléctrica. Los sistemas pasivos, que son, bueno, las cánulas binasales, los borboteadores, ¿no?, que son da oxígeno directo y calentar, y también algunos filtros que han visto, que no sé si ustedes han usado cuando usas al bebé con tubo endotraqueal, le ponen unos filtros que ayudan, que cuando realmente llevamos al bebé anestesia, les ponemos, cuando le dan anestesia, los ventilan con estos filtros porque estos calientan, como no tenemos un sistema de ventilación en la cual calentamos el aire y no le damos el oxígeno directo, esto capta la humedad del paciente y el calor que al expirar, y al devolverlo también le da cierta temperatura al ingresar, ¿no?, los aires, el aire inspirado. Ahora, ¿cuáles son los sistemas? Los sistemas pasivos son los filtros intercambiadores de calor y humedad, lo que les estoy diciendo, que les voy a enseñar la imagen, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los sistemas de pasivos? Son portátiles, ligeros, simples y baratos si usan menos de 48 horas.
¿Qué desventajas tenemos ahí? Una pérdida neta de agua por el tracto respiratorio, no son útiles para todo tipo de pacientes, aumentan el espacio muerto, ¿no? Aumenta la resistencia, oclusión, hay una oclusión potencial, deben ser removidos para suministrar terapia en aerosol y un rango limitado de temperatura, no nos da mucha temperatura. En los sistemas activos, que es el humidificador servocontrolado con circuitos de ventilación mecánica con alambre calefactor interno, lo que llamamos las jarritas calefactoras, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con estas jarritas? Tenemos un rango amplio de temperatura, podemos una temperatura que nosotros queremos, una aplicación universal, un monitoreo de temperatura, tiene una alarma cuando está muy caliente o muy frío y también elimina la condensación, no condensan tanto. Pero ¿qué desventajas tenemos de estos? Que son costosos y se usan más de 48 horas, aumentan los costos. Son complejos y poco portátiles. No puedes llevar a todos lados tus cargas de humidificador definitivamente. Esto es lo que les hablaba de los sistemas pasivos. Los humidificadores y borboteadores son los dispositivos simples que tienen limitaciones importantes de su eficiencia para garantizar una humidificación óptima, ¿no? No filtran el gas inspirado y no brindan calefacción. Es lo que tenemos normalmente en nuestros puntos de oxígeno para dar ventilación, para dar una oxigenación al menos húmeda, ¿no? No seca. Otro sistema pasivo, otro aparato de sistema pasivo que tenemos, que usan el son, corre esto. Está afuera, creo. Ah, ya corrió. Los filtros intercambiadores de calor y humedad son estas. Son unos filtros pequeños que se adaptan al ventilador. Generalmente usamos cuando vamos a pasar un paciente para sala de operaciones. Se colocan entre el tubo endotraqueal y el ambú o lo ponen en la máquina de anestesia. Se encuentran construidos de diferentes materiales higroscópicos e hidrofóbicos que atrapan humedad y calor exhalado por el paciente y le entregan inspiración siguiente. ¿Cómo funciona este aparato? Cuando el bebé expira, este aparato va a captar la humedad, ¿no? Va a atrapar la humedad y calor exhalada y esa misma le va a devolver en la siguiente expiración. Pero bueno, esos no son muy prácticos para usarlo más de 48 horas. Deberían ser, no garantiza que tengan una temperatura adecuada. Ahora, los sistemas activos que tenemos son los sistemas de humidificación activos que utilizan una resistencia eléctrica para el acondicionamiento de los gases inspirados. Lo que es las jarras calefactoras que tenemos normalmente en los sistemas de blender, ¿no? Esta tiene, como ven, tiene una alarma, tiene un gráfico de que te va a mostrar a nivel de pulmones o de jarra hay problemas, qué temperatura tienes a nivel de pulmones o en la parte proximal y a qué temperatura está en tu jarra. Un valor que siempre está con letras fosforescentes, amarillas, para ver a qué temperatura estás dando tu oxígeno. Acá tiene, bueno, el botón de prendido y encendido, prendido y apagado. Y acá tiene un botón para, bueno, normalmente eso se puede usar para presión invasiva y presión no invasiva, ¿no? Acá tienes que presionar el botón para, según lo que tú pidas, programar generalmente casi siempre están programados a una temperatura para presión invasiva y no invasiva. Tú solo le das cuando vas a querer presión invasiva y cuando no es no invasiva. Los servos controlados van a brindar humedad y calefacción vaporizando el agua a una temperatura y humedad constante. O sea, no va a ser que vas a aprender a apagar, se queda constantemente con una temperatura adecuada. Ahora, un sistema de humidificación de la vía aérea ha de cumplir dos requisitos principales. Un sistema que tenemos que son a corriente debe tener dos requisitos principales. Debe garantizar una temperatura y humedad adecuados. Eso debemos procurar siempre. El sistema de humidificación ha de calentar el aire inspirado a temperatura de 37 grados centígrados con una humedad de 44 miligramos por litro. Recuerden siempre, 37 grados de temperatura y una humedad de 44 miligramos. Este sistema debe evitar la condensación de agua en las tubuladuras producidas por la pérdida de temperatura. Por ello es necesario que el circuito respiratorio esté calentado. Para todo el personal médico,
y paramédico, el sistema de humidificación empleado ha de garantizar la seguridad y el confort de nuestro pacientito y debe requerir poca manipulación. Cuanto menos manipulemos todo el entorno y el paciente, nos va a asegurar que nuestro recién nacido salga más rápido del cuadro crítico en el cual está, ¿no? Me hace caso. Bueno, ¿qué guías tenemos? Hay guías de utilización de sistemas de humidificación y calefacción. Todos los pacientes que tengan una ventilación aérea artificial deben disponer de un sistema activo de humidificación. ¿Qué significa eso? Tener su carga calefactora. En caso que no tengamos dispongamos de una para todos los pacientes, debemos debemos clasificar quiénes deberían, por ejemplo, que tengamos en nuestro paciente en nuestra unidad 5 pacientes hospitalizados y de ahí 3 necesiten oxigenación, pero debemos descartar, tenemos 1 o 2 sistemas de calefacción, que es la jarra humidificadora, y el otro pues no va a quedar, debemos clasificar quiénes son los prioridades o prioritarios a recibir una humidificación tibia y húmeda a través de una jarra calefactora. Debemos procurar que en pacientes se prevé una ventilación mecánica mayor de 48 horas, un bebito que tenga una ventilación mecánica que vamos a ver que va a ser prolongado, debemos procurar ponerle esta humidificación y la calefacción porque esa vía aérea va a estar mucho más tiempo expuesta a los embates de la temperatura de una ventilación fría y no húmeda. Pacientes recientemente extubados, también si que le ponemos CPAP, debemos procurar darle una ventilación tibia y húmeda. Con pacientes con ventilación mecánica por patología respiratoria, un paciente con una atresia esofágica, post-atresia esofágica, un paciente con una hernia diafragmática, ¿no? Deben procurar ellos darle preferiblemente una ventilación tibia y húmeda. Pacientes con traqueostomía y pacientes recién nacidos y lactantes, algunos que son delicados, ¿no? Los demás pacientes podemos tener con vía aérea, pueden usar un sistema activo y o que no cumple con los criterios anteriormente expuestos, ¿no? Deben usar un sistema pasivo que sea un filtro intercambiador de calor y humedad. Lo que es el filtro, normalmente usamos pocos días, ¿no? Todos los pacientes con ventilación no invasiva también deberían disponer de un sistema, lo que vamos a ver hoy día. Los bebés con ventilación asistida no invasiva también deben procurar tener una jarra calefactora para que el oxígeno que tú estés procurando darle a las fosas nasales también sea tibio y húmedo. En pacientes que respiren espontáneamente por la nasofaringe con oxigenoterapia de sistemas de bajo flujo, que son la cánula binasal, por ejemplo, la máscara, ¿no? Podemos prescindir, podemos dar, pues tal vez como el flujo es bajo, podemos darle una ventilación húmeda, una oxigeno húmeda, pero no tibia. Tengamos en cuenta que siempre y cuando el flujo suministrado sea menor de 4 litros por minuto y el FIO sea menor de 28%. Debemos vigilar constantemente al paciente y ver la presencia de manifestaciones asociadas a una pobre humedad y temperatura. Vemos moquitos, un bebé que está lesionándose o hace espasmos, debemos observarlos y ponerles una ventilación ya activa, como dice, una oxigenación con humidificación activa. Debemos procurar siempre usar un sistema de alto flujo y uso de un sistema como activo de humidificación y calefacción. En un paciente que respira espontáneamente por la nasofaringe con oxigenoterapia, con sistemas de bajo flujo, con flujos superiores a 4 litros por minuto o FIO mayor de 28%, siempre será conveniente el uso del sistema de alto flujo y un sistema activo de humidificación y calefacción. Bueno, en realidad, la verdad es que debemos procurar que todos nuestros pacientes que necesiten una oxigenación un apoyo oxigenatorio, deben tener un sistema activo de humidificación y calefacción, porque garantizamos que el bebito no se complique. Definitivamente un sistema de oxigenación solo húmedo, sin calefacción, nos va a traer problemas, ¿no? Porque suelen tener muchos broncoespasmos. Y si el el tiempo que va a necesitar el oxígeno se alarga y tienden a ser más broncoespasmos. Entonces debemos procurar siempre en nuestros hospitales, en nuestras unidades, pedir
exigir, porque la cosa no es pedir, es exigir por nuestros pacientes que nos proveen de las jarras calefactoras para, porque lo demás, como dice, somos peruanas, el enfermero peruano es pulpo, pulpo y una imaginación, pero magnífica. Entonces, o sea, podemos adaptar los diferentes sistemas corrugados que tenemos para poder dar una oxigenación, pero lo que no podemos adaptar definitivamente es poner una jarra de calefactora. Eso debemos exigir. Lo demás podemos ver cómo nos arreglamos para poder dar la oxigenación, pero la jarra calefactora que nos garantice que por mediante una corriente eléctrica tengamos un oxígeno tibio y húmedo a una temperatura fisiológica, no la vamos a poder conseguir pues, por más que seamos mandraques, ¿no? O sea que tiene que tener definitivamente una jarrita. Bueno, chicas, muchas gracias por su atención. Ahora va a pasar a continuación mi compañera. Continuaremos, pues, ¿no?